Un derecho que cuando se ejerce de forma colectiva da lugar a otro derecho todavía más importante en un sistema democrático, que es el derecho fundamental de reunión. El derecho fundamental de reunión, conocido coloquialmente como el derecho de asociación, es un derecho que nosotros también planteamos como posiblemente vulnerado por la forma en que las acusaciones están actuando en el presente procedimiento. En este sentido, actúan en la misma dirección Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox. Y es que plantean directamente, dice el escrito de acusación, que los acusados habrían tenido un papel crucial, criminal, se entiende, consistente en, literal, movilización popular como instrumento de presión. Se criminaliza en el escrito de acusación movilización popular como instrumento de presión. O sea, vamos al núcleo duro del derecho fundamental de reunión. Y realmente, cuando leemos los escritos de acusación, vemos que, al menos en relación a Jordi Cuixart, se nos acusa de haber participado en las manifestaciones multitudinarias del 11 de septiembre. Esto está en el escrito de acusación, folios 72 a 77, la del 13, la del 14, la del 15, etc. Se nos acusa de haber participado en manifestaciones masivas el día 20 de septiembre del 2017 en la Consellería de Economía y Vicepresidencia de la Generalitat, acordadas por el Juzgado de Instrucción número 13, folios 77 a 91. Y se nos acusa por las manifestaciones existentes en los centros de votación el día 1 de octubre, folios 91 a 116. Esto es, 50 páginas del escrito de la Fiscalía se dedican única y exclusivamente a hablar de actos de manifestación pacífica. Y, por lo tanto, debemos señalar y llamar la atención en este sentido, en la situación en la que nos encontramos, donde manifestaciones masivas de ciudadanos pacíficas, algunas de ellas, pues, sabemos, con decenas de miles de personas, son consideradas delictivas. Y esto nos parece que es incompatible con un Estado que se proclama como Estado social y democrático de derecho, según el artículo 1. Y, por lo tanto, nosotros debemos señalarlo porque, además, en el caso de Jordi Cuixart, es la única imputación que se nos hace. La única imputación que se nos hace es su relación con esos actos de manifestación. No lo decimos nosotros, lo dice Amnistía Internacional. Dice Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, como ciudadanos particulares y presidentes de organizaciones de la sociedad civil, tenían derecho a organizar y promover reuniones pacíficas en apoyo al referéndum. Lo dice la Organización Mundial contra la Tortura, cuando habla del acoso judicial contra Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, constituye una restricción desproporcionada a su derecho fundamental a la libertad de reunión pacífica. Lo dice Frontline Defenders, que fue ganadora del Premio de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU el pasado año 2018, cuando dice que Jordi Cuixart es un defensor de los derechos humanos y que las acusaciones contra él son actos en represalia a su trabajo pacífico por la protección de los derechos civiles y políticos.